Una joven embarazada, expulsada de casa por su propia familia, sin dinero, sin comida, sin esperanza. Y cuando su cuerpo se desploma de hambre en la puerta de una panadería en Buenos Aires, un hombre de 50 años, marcado por el dolor de la pérdida, toma una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esta no es solo una historia sobre bondad, es una historia sobre cómo Dios pone a las personas correctas en nuestros caminos exactamente cuando más las necesitamos. Es sobre cómo el amor puede nacer de las formas más inesperadas, y sobre cómo a veces salvar a alguien es la única forma de salvarnos a nosotros mismos. Si esta historia llegó hasta ti, es porque quizás Dios quiera recordarte que no todo rechazo es el final, y que a veces los milagros comienzan en las caídas más dolorosas. Puede ser que aquello que hoy te hiere, mañana se convierta en el inicio de tu mayor bendición. Y antes de continuar con esta historia que tocará tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias de fe y superación. Empecemos. Buenos Aires, septiembre de 2018. La primavera estaba llegando, pero para Valentina Morales, de 23 años, el mundo nunca había parecido tan frío. Caminaba por las calles del barrio de San Telmo, sus piernas temblorosas, la visión borrosa por el hambre y el cansancio. Tenía solo una mochila en la espalda con algo de ropa y 50 pesos en el bolsillo, todo lo que poseía en el mundo. 3 días atrás, Valentina todavía tenía una familia, o al menos creía que la tenía. Criada en una familia evangélica tradicional en el interior de la provincia de Córdoba, Valentina siempre había sido la hija ejemplar. Asistía a la iglesia 3 veces por semana, cantaba en el coro, ayudaba en los eventos comunitarios. Su padre, el pastor Héctor Morales, era respetado en toda la región. Su madre, Silvia, era conocida por su rigidez moral y por las lecciones de pureza que predicaba a las jóvenes de la congregación. Valentina había crecido bajo esas expectativas, manteniéndose pura, dedicada a los estudios, soñando con ser maestra. Entonces conoció a Diego. Diego Santoro era músico, tocaba la guitarra en las plazas, tenía ojos amables y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Él no asistía a la iglesia de Valentina, pero creía en Dios a su manera. Se conocieron cuando él tocó en un evento benéfico organizado por la congregación. El romance fue discreto al principio, paseos por el parque, conversaciones sobre sueños y música, promesas susurradas sobre un futuro juntos. Valentina se enamoró por completo, y por primera vez en su vida sintió que podía ser ella misma sin el peso de las expectativas religiosas. Pero Diego tenía otro lado, un lado que Valentina descubrió demasiado tarde. Bebía más de lo que admitía, tenía deudas que escondía, y cuando ella quedó embarazada a los 22 años, él simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que no estaba listo para ser padre, que se cuidara, y se esfumó. Valentina se quedó sola, embarazada y aterrorizada. Tardó semanas en reunir el coraje para contárselo a sus padres. Cuando finalmente lo hizo, un domingo después del culto, la reacción fue peor que cualquier pesadilla. «¡Eres una vergüenza!», gritó su padre, el rostro rojo de ira y humillación. «Todo lo que te enseñamos, todo lo que predicamos, lo tiraste a la basura. Papá, lo siento mucho, yo...», comenzó Valentina, con lágrimas corriendo por su rostro. «No me llames papá», interrumpió Héctor. «Has deshonrado a esta familia, a esta casa, el nombre de Dios». Su madre estaba sentada en el sofá llorando, el rostro oculto entre sus manos. «Mamá, por favor», suplicó Valentina, arrodillándose a su lado. «Los necesito. El bebé los necesita». Silvia levantó el rostro, los ojos fríos como el hielo. «Ese bebé es fruto del pecado. Tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias». A Valentina la echaron ese mismo día. Tomó lo que cupo en su mochila y la llevaron en coche hasta la estación de autobuses. Su padre le dio 200 pesos y dijo: «Vete a Buenos Aires, allí nadie te conoce, haz lo que quieras con tu vida, pero no vuelvas mientras cargues con esa marca de la vergüenza». Y así, Valentina se encontró sola en una ciudad enorme, sin conocer a nadie, embarazada de 3 meses, con un dinero que apenas duraría una semana. Intentó encontrar trabajo.
Fue a tiendas, restaurantes, oficinas, pero nadie contrata a una joven visiblemente embarazada, sin experiencia, sin referencias. Intentó alquilar una habitación, pero los 200 pesos que tenía eran insuficientes incluso para el depósito. Durmió en albergues cuando conseguía lugar y en la calle cuando no. El dinero se acabó, el hambre se volvió constante, y cada día que pasaba, Valentina sentía que las fuerzas se le agotaban. Era un martes por la mañana cuando ya no pudo más. Había dormido en un banco de la plaza. Se había despertado con el cuerpo dolorido y la cabeza dándole vueltas. Llevaba 2 días sin comer nada más que un pan que una señora piadosa le había dado. Valentina caminó por las calles de San Telmo, su cuerpo pesado, las piernas casi cediendo a cada paso. Podía sentir al bebé moviéndose dentro de ella, pequeños temblores que eran tanto reconfortantes como aterradores. ¿Cómo cuidaría de un bebé si apenas podía cuidar de sí misma? Fue entonces cuando el olor la alcanzó. Pan fresco, el aroma dulce y cálido del pan recién salido del horno. Su estómago se contrajo violentamente y sintió náuseas mezcladas con un hambre desesperada. Siguió el olor hasta encontrar una panadería pequeña pero encantadora. Panadería Don Esteban, decía el letrero en letras pintadas a mano. El escaparate exhibía panes dorados, medialunas brillantes, facturas cubiertas de azúcar. Valentina se detuvo frente a la puerta, hipnotizada, con la boca llena de saliva. Intentó dar un paso más, pero sus piernas finalmente cedieron. El mundo giró violentamente y sintió su cuerpo caer hacia el suelo. Lo último que vio antes de que todo se volviera oscuro fue la puerta de la panadería abriéndose y una figura alta corriendo en su dirección. Esteban Ruiz tenía 50 años y había visto mucho de la vida. Viudo desde hacía 5 años, sin hijos, dedicaba sus días a la panadería que había construido con sus propias manos. Se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para amasar, hornear los panes, preparar la tienda para abrir a las 6:30. La panadería era su vida, su refugio, su razón para despertarse. Desde que perdió a Elena, su esposa, en un accidente de coche, Esteban se había cerrado al mundo. Elena era todo para él, esposa, mejor amiga, socia en el negocio. Juntos habían intentado tener hijos durante años, pero nunca lo consiguieron. El dolor de esa pérdida se multiplicó cuando Elena partió. Aquella mañana de martes, Esteban estaba organizando el escaparate cuando oyó un golpe sordo afuera. Corrió hacia la puerta y encontró a una joven caída en el suelo, inconsciente, pálida como el papel. «Dios mío», exclamó, arrodillándose a su lado. Fue entonces cuando notó el vientre ligeramente redondeado bajo la ropa holgada. Embarazada. La chica estaba embarazada. Esteban no lo pensó 2 veces. La tomó en brazos, era demasiado ligera, peligrosamente delgada, y la llevó adentro de la panadería. La acostó con cuidado en el pequeño sofá que tenía en la trastienda, donde a veces descansaba entre horneadas. «Rosa», llamó a su única empleada, una señora de 60 años que trabajaba con él desde hacía años. «Trae agua y un trozo de pan con dulce». Rosa apareció rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la joven inconsciente. «¿Quién es ella?» «No lo sé», se desmayó en la puerta. «Está embarazada y parece que no come desde hace días». Esteban mojó un paño y lo pasó delicadamente por el rostro de Valentina. Sus ojos comenzaron a moverse bajo los párpados y lentamente recuperó la conciencia. El primer pensamiento de Valentina al despertar fue que había muerto. Estaba en un lugar cálido, suave, con olor a pan y a café. Seguramente era el cielo. Entonces vio el rostro de un hombre mayor mirándola con preocupación. Cabello canoso, ojos marrones amables, arrugas profundas alrededor de la boca que sugerían que solía sonreír mucho, aunque no estaba sonriendo ahora. «Tranquila, tranquila», dijo él suavemente cuando ella intentó levantarse. «Te desmayaste. Necesitas descansar». «¿Dónde estoy?», murmuró Valentina, con voz débil. «En mi panadería. Soy Esteban Ruiz. Te caíste en la puerta y te traje adentro». Rosa apareció con agua y pan. Esteban ayudó a Valentina a sentarse y le ofreció el vaso de agua. Bebió con avidez, como si no hubiera visto agua en días, lo cual era casi cierto. «Gracias», susurró ella. «Ahora come esto», dijo Esteban, ofreciéndole el pan con dulce de leche. «Despacio.
Tu estómago necesita acostumbrarse. Valentina mordió el pan y sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Era la comida más deliciosa que había probado en toda su vida. No porque fuera especialmente extraordinaria, sino porque estaba hambrienta, desesperada, y alguien estaba siendo amable con ella. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó Esteban gentilmente. No sé, ¿2 días? ¿Quizás 3? Rosa soltó un suspiro horrorizado. Hija mía, estás embarazada. Necesitas alimentarte. Lo sé, dijo Valentina, las lágrimas ahora cayendo libremente. Lo sé, pero no tengo dinero. No tengo nada. Esteban y Rosa intercambiaron miradas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Esteban. Valentina. Valentina Morales. Bueno, Valentina, primero vas a comer más, después hablamos del resto. En las horas siguientes, Valentina comió lentamente. Más pan, una sopa que Rosa preparó, un vaso de leche. Esteban insistió en que se quedara descansando en el sofá mientras él atendía la panadería. Era casi mediodía cuando regresó, y se sentó en una silla cerca de ella. ¿Puedes contarme qué pasó?, preguntó amablemente. No tienes que hacerlo si no quieres, pero quizás ayude. Y Valentina contó todo. Su familia, el embarazo, la expulsión, Diego que huyó, las semanas en las calles de Buenos Aires. Habló y lloró, y Esteban escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. ¿Cuántos meses?, preguntó cuando ella terminó. 3 meses y medio. ¿Has tenido control prenatal? Valentina negó con la cabeza avergonzada. No tengo dinero para un médico. Esteban permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos distantes, pensando. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Encima de la panadería hay un apartamento. Era donde mi esposa y yo vivíamos. Cuando ella falleció, no pude seguir allí. Me mudé a otro lugar, pero conservé el apartamento. Lleva vacío 5 años. Valentina lo miró sin entender a dónde quería llegar. Puedes vivir allí, continuó Esteban. Gratis. A cambio me ayudas en la panadería. Nada pesado, no quiero que hagas demasiado esfuerzo por el bebé, pero puedes atender a los clientes, organizar la tienda, cosas sencillas. Valentina parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué? No, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no me conoce. Podría ser cualquiera. Esteban sonrió tristemente. Veo a una joven embarazada, sola, que necesita ayuda. Eso es todo lo que necesito saber. Pero, ¿por qué haría esto por mí? Esteban se miró las manos, marcadas por el arduo trabajo de años. Porque mi esposa y yo intentamos tener un hijo durante 15 años. Nunca pudimos. Y siempre pensé que si alguien con un hijo necesitaba ayuda, me gustaría que hubiera alguien lo suficientemente bondadoso como para ayudar. Las lágrimas volvieron a los ojos de Valentina. No sé cómo agradecérselo. No necesitas agradecer, solo acepta la ayuda y cuida de ese bebé. Y así fue como Valentina Morales, expulsada de casa a los 23 años, embarazada y sin esperanza, encontró un hogar improbable encima de una panadería en San Telmo, bajo el cuidado de un panadero viudo que había perdido a su propia familia. El apartamento era sencillo pero acogedor. Una habitación con una cama de matrimonio, una pequeña sala con sofá y televisión, una cocina minúscula pero funcional, y un baño. Las paredes todavía tenían fotografías de Esteban y Elena, una mujer hermosa de cabello oscuro, siempre sonriendo. «Puedes quitar las fotos si quieres», dijo Esteban cuando le mostró el apartamento. «Sé que puede ser extraño». «No», interrumpió Valentina. «Hacen que el lugar parezca un hogar. Si no te molesta, me gustaría que se quedaran». Esteban pareció conmovido. «Le habrías caído bien a Elena», dijo suavemente. Los primeros días fueron de adaptación. Valentina se despertaba a las 6, bajaba a la panadería y ayudaba a atender a los clientes de la mañana. Esteban insistía en que tomara descansos frecuentes, que comiera bien, que no estuviera de pie por mucho tiempo. Rosa, la empleada, la adoptó como a una hija. Le traía frutas de su casa, le daba consejos sobre el embarazo. Ella tenía 4 hijos mayores y le contaba historias divertidas que hacían reír a Valentina, algo que no había hecho en meses. Esteban le pagaba a Valentina un pequeño salario, a pesar de que ella protestaba que no era necesario, ya que él ya le estaba dando vivienda y comida. «Necesitas tener tu propio dinero», insistió él.
para comprar lo que el bebé necesitará: ropita, pañales, biberones, y para emergencias. Él también la llevó al médico. La primera consulta prenatal fue emocionante y aterradora al mismo tiempo. Valentina lloró cuando escuchó los latidos del corazón del bebé por primera vez a través del ultrasonido. ¿Está todo bien con él?, preguntó ansiosa. Está todo perfecto, respondió la médica con una sonrisa. Es un niño sano. Valentina miró a Esteban, que había insistido en acompañarla. Él estaba mirando el monitor con una expresión de admiración reverente. «Un niño», murmuró. «¡Qué bendición!». A medida que pasaban las semanas, algo hermoso comenzó a suceder. Esteban y Valentina desarrollaron una rutina, una camaradería, un cariño mutuo que iba más allá de jefe y empleada, o incluso de simples amigos. Él le enseñaba a hacer panes, sus manos grandes y callosas guiando las manos más pequeñas de ella, mostrándole cómo amasar, cómo sentir cuando estaba en el punto justo. Ella lo hacía reír con historias de su infancia, con observaciones divertidas sobre los clientes, con su perspectiva joven y optimista del mundo. Por la noche, después de que la panadería cerraba, a veces Valentina bajaba y cenaban juntos en la cocina de la trastienda. Hablaban de todo, de política, de religión, aunque Valentina ahora tenía sentimientos complicados al respecto, de sueños, de miedos. ¿La extrañas?, preguntó Valentina una noche, mirando una foto de Elena. «Todos los días», respondió Esteban honestamente, «pero el dolor ya no es tan agudo, y tenerte aquí ha ayudado, me hace sentir menos solo». «Usted ha sido mucho más que un jefe para mí», dijo Valentina suavemente. «Ha sido como un padre, el padre que me gustaría haber tenido». Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas. «Y tú eres como la hija que nunca tuve, la hija que siempre quise». Pero no todo era perfecto. Un día, el pastor Héctor apareció en la panadería. Valentina estaba atendiendo a una clienta cuando vio entrar a su padre. La sangre se le heló. «¿Papá?», susurró conmocionada. Héctor miró alrededor de la panadería con expresión desdeñosa. «Así que aquí es donde te escondes. ¿Cómo me encontraste?». «Pueblo chico, hija. La gente habla. Uno de los miembros de la iglesia te vio aquí». Esteban apareció desde la cocina, percibiendo inmediatamente la tensión. «¿Puedo ayudarle?», preguntó educadamente. «¿Quién es usted?», exigió Héctor. «Esteban Ruiz, dueño de esta panadería». «¿Y usted es?». «Su padre, y he venido a buscarla». Valentina dio un paso atrás, su mano protectora sobre el vientre que ahora era más evidente. «No voy a volver». «¿Crees que tienes elección?». Héctor se volvió hacia Esteban. «¿Este hombre te sedujo? ¿Te prometió cosas?». «Papá, basta», explotó Valentina. «Esteban me ayudó cuando tú me abandonaste. Ha sido más padre para mí en 2 meses de lo que tú lo fuiste en toda mi vida». El silencio que siguió fue pesado. Héctor miró entre su hija y el panadero, su rostro enrojeciendo. «Eres una ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti». «¿Qué hicieron?», interrumpió Valentina, con lágrimas corriendo. «Me expulsaron cuando más los necesitaba. Me arrojaron a la calle como basura. Esteban me encontró desmayada de hambre en su puerta. Podría haber muerto, papá. Yo y tu nieto podríamos haber muerto. Ese bastardo no es mi nieto». Esteban dio un paso adelante, interponiéndose protectoramente entre Valentina y Héctor. «Creo que es mejor que se retire, señor», dijo con calma, pero con autoridad. «No puede impedirme hablar con mi hija». «Sí puedo, si ella no quiere hablar con usted. Y esta es mi propiedad». Valentina tiene todo el derecho de pedirle que se vaya. Valentina miró a Esteban, luego a su padre, y encontró un coraje que no sabía que tenía. «Vete, papá, no te quiero aquí». Héctor la miró por un largo momento, luego escupió en el suelo. «Estás muerta para mí, para toda la familia. Entonces déjame estar muerta, porque Esteban me ha dado más vida en 2 meses de la que ustedes me dieron en 23 años». Héctor salió, cerrando la puerta con fuerza. Valentina se derrumbó, sollozando. Esteban la abrazó dejándola llorar en su hombro. «Fuiste tan valiente», murmuró él, «tan valiente, hija mía». Y fue en ese momento que ambos se dieron cuenta. Ya no eran solo propietario e inquilina, o siquiera amigos. Eran familia. Los meses pasaron rápidamente. El vientre de Valentina creció, y con él la ansiedad por el parto.
Esteban la inscribió en clases de preparación para el parto e insistió en acompañarla a todas las sesiones. «No tienes que hacer esto», dijo Valentina conmovida pero avergonzada. «Sé que debe ser extraño para ti». «Nada de esto es extraño», respondió Esteban firmemente. «Eres mi familia ahora, y voy a estar allí cuando nazca mi nieto». Nieto. La palabra hizo que el corazón de Valentina se encogiera. Esteban había comenzado a referirse al bebé como su nieto, y a ella como su hija, y ella no podría estar más feliz por ello. La panadería también se transformó. Los clientes habituales seguían la progresión del embarazo de Valentina con interés genuino. Doña Marta traía ropita de bebé que sus propios nietos ya no usaban. El señor Carlos hizo una cuna de madera en su taller y se la regaló. El vecindario entero parecía haber adoptado a Valentina y a su bebé. En diciembre, cuando Valentina entró en el 9º mes, Esteban preparó la habitación del apartamento para el bebé. Pintó las paredes de azul claro, montó la cuna, organizó la ropita en los cajones. Incluso colocó un móvil de estrellas que tocaba una melodía suave. «Es perfecto», dijo Valentina, con lágrimas en los ojos mientras miraba la habitación. «Esteban, no sé cómo voy a agradecerte por todo esto». «Basta de agradecimientos», dijo él, abrazándola suavemente. «Me devolviste un propósito, una familia. Soy yo quien debería estar agradeciendo». El trabajo de parto comenzó un viernes por la mañana, 2 semanas antes de la fecha prevista. Valentina se despertó a las 5 de la mañana con contracciones, pensando inicialmente que eran solo los cólicos falsos que había estado teniendo. Pero las contracciones se hicieron más fuertes, más frecuentes. A las 6 bajó tambaleándose a la panadería, donde Esteban ya estaba trabajando. «Esteban», lo llamó con la voz apretada por el dolor. Creo que está sucediendo». Esteban casi dejó caer la bandeja de panes que sostenía. «¿Ahora? ¿El bebé viene ahora?» «Sí». No perdió tiempo. Apagó los hornos, colgó un cartel en la puerta que decía «Cerrado por emergencia familiar». Tomó el bolso del hospital que habían preparado semanas antes y llevó a Valentina al coche. El hospital estaba a solo 15 minutos, pero pareció una eternidad. Valentina se aferraba a la mano de Esteban, respirando a través de las contracciones, como habían aprendido en las clases. «Está todo bien», murmuraba Esteban repetidamente. «Está todo bien, hija mía. Estoy aquí». En el hospital las cosas sucedieron rápidamente. Valentina fue llevada a la sala de partos y cuando la enfermera preguntó quién era el acompañante, ella no dudó. «Él», dijo señalando a Esteban. «Mi padre». Esteban parpadeó sorprendido. Luego sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí», dijo firmemente. «Soy su padre». El parto duró 8 horas. Fueron 8 horas de dolor, miedo, agotamiento. Pero Esteban estuvo al lado de Valentina todo el tiempo, sosteniendo su mano, secando su sudor, susurrando palabras de aliento. Cuando finalmente el bebé nació, un llanto fuerte y saludable resonó en la sala. «Es un niño», anunció la obstetra. «Felicidades». El bebé fue limpiado y colocado en el pecho de Valentina. Ella miró esa carita roja y arrugada, esos ojitos cerrados, esas manitas diminutas, y sintió un amor tan abrumador que pensó que su corazón explotaría. «Hola, mi amor», susurró. «Hola, mi hijo hermoso». Esteban estaba a su lado, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando Valentina lo miró, vio a un hombre transformado. Ya no era el viudo solitario y cerrado, sino un abuelo radiante, rebosante de amor. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Valentina. Con manos temblorosas, Esteban tomó al bebé en sus brazos. El niño se calmó de inmediato, como si reconociera esas manos amables que ya lo habían protegido incluso antes de nacer. «Bienvenido al mundo, mi nieto», murmuró Esteban. «No tienes idea de cuánto te aman». Valentina decidió nombrar al bebé Tomás Esteban Morales. Tomás porque siempre le había gustado el nombre, y Esteban en honor al hombre que les había salvado la vida. Cuando Esteban se enteró, lloró tanto que tuvo que salir de la habitación por unos minutos para recomponerse. «Me has dado el regalo más grande que podría recibir», dijo cuando volvió. «Gracias, hija. Gracias por dejarme ser parte de esto». 6 meses después del nacimiento de Tomás, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Tomás era un bebé alegre y saludable, con los ojos oscuros de su madre,
y una sonrisa que derretía corazones. La panadería prosperaba más que nunca, con clientes que venían no solo por el pan, sino para ver al bebé y a la familia improbable pero hermosa que se había formado allí. Valentina y Esteban cayeron en una rutina cómoda. Él se despertaba temprano para empezar a hornear. Ella bajaba con Tomás después de que el bebé comía, y los tres trabajaban juntos. Esteban haciendo pan, Valentina atendiendo a los clientes, Tomás durmiendo en su cochecito o siendo mimado por clientes encantados. Rosa, la empleada, se convirtió en la abuela honoraria, siempre lista para tomar a Tomás en brazos y cantarle. Fue en una mañana aparentemente normal que todo podría haberse desmoronado. Una mujer entró en la panadería bien vestida, de unos 40 años, con un portadocumentos profesional. «Buenos días», dijo. «Estoy buscando a Valentina Morales». Valentina, que estaba organizando panes en el escaparate, sintió un escalofrío de miedo. «Soy yo». La mujer sonrió amablemente. «Soy la doctora Patricia Gómez, trabajadora social. Recibí una denuncia sobre la situación de una menor viviendo en condiciones inadecuadas». El corazón de Valentina se hundió. Sabía exactamente quién había hecho esa denuncia. Esteban salió de la cocina percibiendo inmediatamente el problema. «¿Hay algún problema?», preguntó. «¿Usted es?» «Esteban Ruiz, propietario de esta panadería y abuelo del bebé». La doctora Gómez miró entre los dos, claramente confundida. «¿Abuelo? Pero en la denuncia decía...» «¿Qué decía?», preguntó Valentina con la voz temblorosa. «Que una joven estaba viviendo con un hombre mayor sin parentesco, posiblemente en situación de explotación». «Eso es mentira», explotó Valentina. «Esteban me salvó. Estaba muriéndome de hambre en la calle, embarazada, sin familia. Él me dio un hogar, trabajo, dignidad». Esteban le puso la mano en el hombro, tranquilizándola. «Doctora», dijo con calma, «entiendo que necesita investigar. Por favor, vea el apartamento, hable con los vecinos, con los clientes. Todos pueden confirmar que Valentina es tratada con respeto y cuidado aquí». La doctora Gómez pasó las siguientes 2 horas investigando. Visitó el apartamento, que estaba limpio y bien cuidado, con una habitación dedicada al bebé. Habló con Rosa, quien habló apasionadamente sobre cómo Esteban trataba a Valentina como a una hija. Habló con clientes habituales, que confirmaron lo mismo. Aquella era una familia unida y amorosa. Finalmente regresó a la panadería con una sonrisa. «Señorita Morales, señor Ruiz», dijo, «puedo confirmar que no hay nada inadecuado aquí. De hecho, rara vez veo a una familia tan unida y cuidadosa. El caso está cerrado». Valentina se derrumbó en lágrimas de alivio. Esteban la abrazó fuerte. «Se acabó», susurró él. «Nadie nos va a separar». Pero la doctora Gómez no había terminado. «Hay algo que me gustaría sugerir», dijo. «Señor Ruiz, ¿ha considerado formalmente adoptar a la señorita Morales?». Esteban y Valentina se miraron sorprendidos. «¿Adoptar?», repitió Valentina. «Pero tengo 24 años». «La adopción de adultos es legal en Argentina», explicó la doctora Gómez, «y les daría lazos legales de familia. Sería el reconocimiento oficial de lo que ustedes claramente ya son, padre e hija». Esteban miró a Valentina con lágrimas en los ojos. «¿Tú, te gustaría eso? ¿Ser oficialmente mi hija?». «Sí», respondió Valentina sin dudar, también llorando. «Sí, me gustaría mucho». 3 meses después, en una ceremonia sencilla en el registro civil, Esteban Ruiz adoptó legalmente a Valentina Morales. Ella cambió su apellido a Ruiz, y Tomás también fue registrado oficialmente como nieto de Esteban. La pequeña celebración en la panadería después fue alegre y emotiva. Todo el vecindario apareció, trayendo comida, bebidas, regalos. Rosa lloró durante todo el evento. «Finalmente», dijo abrazando a Esteban, «tienes la familia que siempre mereciste». Por la noche, después de que todos se fueron, Esteban, Valentina y el pequeño Tomás se sentaron en la sala del apartamento. Valentina amamantaba al bebé mientras Esteban miraba por la ventana hacia la calle iluminada. «¿Sabes?», dijo Valentina suavemente, «a veces pienso en el día en que me desmayé en tu puerta. El peor día de mi vida se convirtió en el mejor día, porque me llevó hasta ti». Esteban se volvió hacia ella, con una sonrisa suave en su rostro. «Y tú me devolviste una razón para vivir, una familia, un propósito. ¿Crees que ella lo aprobaría?». Esteban miró la foto de Elena en la pared. «Estoy seguro de que sí».
Elena siempre quiso que yo fuera padre, y ahora lo soy. No de la forma tradicional, pero lo soy, y también soy abuelo. Tomás terminó de comer y miró a Esteban con esos ojitos curiosos. El bebé extendió una manita regordeta hacia él, y Esteban la tomó delicadamente, maravillado de lo pequeña que era. «¿Sabes qué le voy a enseñar a este niño cuando crezca?», dijo Esteban. «Le voy a enseñar que la familia no es solo sangre, es amor, es elección, es estar presente, es lo que construimos juntos». Valentina sonrió a través de las lágrimas. «Y yo le enseñaré que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando creemos que todo está perdido, que Él pone a las personas correctas en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos». Años después, cuando Tomás ya tenía 5 años y ayudaba a su abuelo a hacer panes, cuando la panadería se había expandido y se había convertido en una referencia en el barrio, cuando Valentina había vuelto a estudiar y había cumplido su sueño de ser maestra, ella todavía recordaba aquella mañana en que se desplomó en la puerta de la panadería y agradecía a Dios todos los días por la caída que la levantó, por el dolor que la curó, por el rechazo que la llevó hasta la aceptación más pura que jamás había conocido, porque a veces los milagros llegan disfrazados de panaderos amables, con manos callosas y corazones inmensos, y a veces las familias más hermosas son aquellas que construimos con amor, no con sangre. La panadería Don Esteban se convirtió en más que una panadería, se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el vecindario, un lugar donde todos sabían que podían encontrar no solo pan fresco, sino también bondad genuina. Y en el escaparate, junto a los panes dorados y las medialunas, había una foto enmarcada, una foto de 3 generaciones. Esteban con el cabello cada vez más canoso, pero los ojos brillando de felicidad. Valentina radiante y segura de sí misma, y el pequeño Tomás en el medio, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba el mundo. Una familia que no comenzó con sangre, sino con algo mucho más fuerte, con amor, compasión y la mano de Dios uniendo almas que se necesitaban mutuamente. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y compártela con quien necesite creer que Dios nunca abandona a sus hijos. Valentina fue rechazada por su familia, pero Dios le preparó un padre mejor. ¿Estás pasando por un rechazo? ¿Por abandono? Quiero que sepas que Dios ya ha preparado algo mejor para ti. Escribe amén en los comentarios si crees en esto. Suscríbete al canal para más historias que restauran la fe y calientan el corazón. Que Dios te bendiga hoy y siempre.